Muy buenos días a todos. El día de hoy un servidor Francisco Ledillo estará a cargo de la sesión y el tema que veremos es Compact Nóminas, conexión en línea con el SUA. La dinámica de la sesión web va a ser igual que en todas las sesiones web. Vamos a empezar con una parte conceptual. Posteriormente pasaremos a hacerlo práctico en el aplicativo y daremos un tiempo de dudas y preguntas al respecto de los temas que vayan surgiendo o las dudas que les vayan llegando. Para ello, entonces, el objetivo del día de hoy es que al finalizar esta sesión, ustedes identificarán el proceso y las consideraciones en el uso de los distintos módulos de conexión en línea con el SUA dentro de Compact Nóminas. Para ello, el temario que vamos a seguir, vamos a ver todo lo que es considerado conexión en línea con SUA, vamos a ver qué es el SUA, para qué sirve de una forma muy general, voy a mostrarles el aplicativo muy generalmente del SUA, vamos a ver cómo la interfaz que se maneja con SUA es bidireccional. Esto significa que yo puedo enviar información tanto de SUA hacia mi aplicativo de Compact Nóminas y viceversa, de mi aplicativo de Compact Nóminas hacia el SUA. Entonces vamos a ver cómo importar trabajadores desde el SUA a Compact Nóminas, vamos a ver cómo hacer la conexión en línea a la base de datos del SUA, o bien si esta base de datos se encuentra de forma externa en otro equipo, también vamos a ver cómo generar los archivos TXT para poderlos cargar dentro del SUA y dónde se cargarían. Y vamos a ver qué reporte nos pone yo como para validar la información que tenemos dentro de nuestro aplicativo de Compact Nóminas y en el SUA. Vamos a empezar entonces con el SUA, la parte de la conexión en línea con SUA. Y pues básicamente el SUA es el Sistema Único de Autodeterminación, el cual es un programa informático para determinar los importes y conceptos para el pago de las cuotas obrero-patronales por concepto de IMSS, retiros, cesantía y vejez e Infonavit. Ojo, aquí nos mencionando que es un aplicativo que nos permite determinar importes y conceptos, ¿va? Entonces esto nos va a ayudar para verificar que nuestros cálculos estén bien hechos. Tenemos la página del IMSS, que es donde viene toda la información acerca del SUA, que es www.ims.gov.mx, patrones, SUA. Si entramos en esta página web, aquí va a venir todo lo relacionado con el SUA. La introducción de qué es, cómo se utiliza, preguntas frecuentes, contactos, la opción para descargar y actualizar el SUA, ¿vale? Entonces aquí podemos descargar la versión 353 de SUA. Sin embargo, la recomendación es una vez que se haya descargado y se haya instalado, posteriormente actualizar a la versión 363 del SUA correspondientemente para que tenga todos los cambios aplicados a partir del 23 de enero del 2023. Entonces, forma de instalación es muy sencilla. Descargan el instalador, simplemente lo ejecutan, todo siguiente. La ruta por default que les va a arrojar es en disco local C, cobranza SUA. De preferencia hay que dejar esas rutas. Y una vez que se instala, posteriormente hay que instalar la actualización, ¿va? También se descarga, se ejecuta, siguiente, 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 finalizar. Y ya está listo para trabajar mi aplicativo SUA. Esto se los menciono porque también en el material que carguemos hoy por la tarde, el día de mañana, con este video, la presentación, también les voy a cargar una pequeña base de datos del SUA que utilizamos como de ejemplo para poder en este caso hacer este tipo de demostraciones y para que te pueda restaurar ese respaldo es necesario que ya esté en la versión 363 de SUA. Si descargan directamente la 353 y recuperan el respaldo, les va a decir que la base de datos es incompatible, por lo cual es necesario que esté actualizado hasta la versión 363 de SUA, ¿va? Entonces, teniendo eso en consideración, una vez que ya esté instalado, aquí va a haber dos cosas importantes: el cómo recuperar un respaldo en SUA y cómo generar los archivos TXT para los trabajadores, datos afiliatorios y movimientos, que son los que posteriormente cargaremos a nóminas. Entonces, para no explicar y no entrar a los PDFs y estárselos mostrando paso por paso, se los voy a mostrar de forma práctica. Pero pues aquí también voy a dejar en la presentación los links paso a paso cómo se realiza, o bien descargando el video podrán ver cada uno de los pasos que vamos a realizar. Entonces vamos conociendo un poquito el SUA. El SUA aquí lo tenemos, este icono que tenemos aquí, el Sistema Único de Autodeterminación. Sus rutas de instalación van a ser en disco local C.
Posteriormente en cobranza, me ordeno aquí por nombre, cobranza, SUA, y aquí es donde se va a guardar toda la información correspondiente del SUA, ¿va? Voy a borrar estos archivitos, que estos archivitos son los que ya había generado previamente antes del curso, pero para ahorita volverlos a generar. Estos 6 archivitos los voy a borrar y posteriormente los vamos a generar nuevamente. Entre la parte de los instalados, bueno, de la instalación del SUA, aquí tenemos lo que va a ser la base de datos del SUA y el ejecutable del SUA. Este ejecutable es el mismo que tenemos como acceso directo en el escritorio para poder mandar llamar al SUA. La primera vez que ingresen al SUA les va a pedir poner una contraseña para la cual van a tener que utilizar en próximos accesos. Una vez que ya se definió esa contraseña, cuando vuelvan a entrar al SUA, les va a pedir esa contraseña. Es importante mencionar que la base de datos que vamos a utilizar el día de hoy no es de este año 2023, es de año 2020. Entonces, las tablas de salario mínimo pues obviamente van a estar desactualizadas. Entonces, cuando entre le va a arrojar este mensajito informativo que las tablas de salario mínimo están desactualizadas, se recomienda actualizarlas. Simplemente la van a aceptar. Nos va a mandar lo mismo para lo de la UMA y nos va a mandar lo mismo para la unidad de Infonavit. Hacemos caso omiso a esos mensajes, simplemente le damos en aceptar. El usuario es admin, contraseña la que hayan puesto. En este caso yo puse del 1 al 5. Aceptamos. Y ya se nos abre lo que es el aplicativo del SUA, ¿va? Para seleccionar aquí la empresa, una vez que entramos, aquí en la lupita, nos da la opción de seleccionar la empresa sobre la cual vamos a trabajar, que en este caso va a ser la de computación en acción, la empresa que tenemos trabajando. Dentro del SUA mencionábamos que podemos dar de alta registros patronales, podemos dar de alta trabajadores, nuestras tablas de salarios mínimos, etcétera, ¿va? Podemos estarlo aquí trabajando según lo que vayamos requiriendo. En los trabajadores, si podemos verificar, si yo le doy aquí en seleccionar, tenemos dados de alta 3 trabajadores en SUA. Tenemos en este caso a Juan Pérez Hernández, a María García López y a Miguel Carrillo Hernández. Es muy importante mencionar que tal cual se den de alta en SUA, una vez que bajemos la información y la carguemos en Compact y Nóminas, se va a dar de alta exactamente como viene en SUA. ¿Por qué les menciono esto? Por ejemplo, en este caso, si vemos aquí todos, Juan empieza con el nombre, pero María y Miguel empiezan con el apellido. Esto es ya que por error cuando se capturó en el SUA a Juan, en el apellido paterno se puso el nombre y en el nombre se puso el apellido materno. Entonces SUA pues no sabe si está bien o está mal esa información. Simplemente él detecta que son caracteres y pues para él está bien. Entonces tal cual viene aquí, tal cual es como se va a cargar dentro de Compact y Nóminas, ¿va? También se va a cargar con las últimas modificaciones de salario que tenga capturadas, las más recientes. En este caso sería la del 2016 con los 402.40, ¿va? Entonces eso hay que tenerlo en consideración. Ahora, esa base de datos que le estoy pasando, ¿cómo la van a poder recuperar? Una vez que entran por primera vez en el SUA, les va a aparecer este aplicativo, obviamente sin la base de datos asignada. Simplemente lo que van a tener que hacer es venirse aquí al menú de utilerías, le van a dar aquí en la parte de restaurar información y nos va a pedir seleccionar el archivo del respaldo del SUA que deseamos restaurar. Simplemente lo vamos a dar aquí en examinar. Vamos a ir a buscar la carpeta donde tengamos el respaldo del SUA, que va a ser un archivo TBK. Lo seleccionamos, abrimos y una vez que ya está seleccionada la ruta, ahora sí le damos en restaurar. Va a correr aquí un proceso y nos va a decir que es necesario cerrar SUA y volverlo a abrir para que se vean refrescados los cambios. Entonces le doy aquí en aceptar, se cierra SUA, vuelvo a abrir, nos manda los mensajitos del salario mínimo, de la UMA y de la unidad de Infonavit. Ponemos nuestra contraseña, aceptamos y ya ingresamos nuevamente al SUA. Lo que les comentaba, la recomendación siempre es estar en la versión más actualizada del SUA, en este caso la 363, que es la versión más reciente, ¿va? Y ya ahora sí ya tendremos ahí a nuestra disposición otra vez la empresa que viene en el respaldo que estamos restaurando.
Ahora vimos que tenemos información de 3 trabajadores. Yo requiero bajar esa información de esos 3 trabajadores para cargarlos a algún sistema o algún aplicativo. ¿Cómo puedo realizar esta acción? Esto lo puedo realizar desde el menú de utilerías. Tenemos aquí la opción de exportar datos a TXT. Le damos un clic ahí. Y aquí nos va a decir que va a generar tanto los archivos de los trabajadores, sus datos afiliatorios, sus movimientos afiliatorios, sus incapacidades, sus movimientos de crédito y movimientos de registro de obra del patrón seleccionado. Vamos a darle aquí en este caso, antes de, como es el patrón seleccionado, la recomendación es que la empresa se encuentre activa. Se fijan, ahorita no está activa la empresa. Tengo como bienvenidos al sistema. Le voy a dar un clic aquí en la lupita, selecciono la empresa de computación de acción, ya se asigna la empresa y ahora sí procedo a exportar los datos a TXT. Aceptamos, nos va a pedir una ruta donde deseo que se guarden. Voy a guardarlos en la carpeta de cobranza. Ok, ya lo hizo. Si vengo y reviso acá en mis carpetas de SUA, si veo aquí en cobranza, ya tengo aquí los archivos generados por parte del SUA. Los archivos del asegurado, en este caso el trabajador, sus datos afiliatorios, sus datos de créditos, de incapacidades, los movimientos de obra y los movimientos, en este caso de faltas injustificadas u otro tipo de movimientos que tengan, en este caso, cada uno de sus trabajadores, así como sus modificaciones de salario correspondientemente. ¿Va? Entonces, así se baja la información desde el SUA. Antes de pasar ya a ver ahora sí lo que es Compaqui Nóminas y su interacción con este aplicativo que nos proporciona el IMSS y el Infonavit, ¿alguna duda que tengan hasta el momento? Ok, vamos bien, entonces vamos a pasar al siguiente tema. Si fíjense, está sencillito. El siguiente tema que vamos a ver es ahora la importación de trabajadores desde el SUA hacia Compaqui Nóminas. Básicamente este va a ser un proceso que nos va a permitir importar trabajadores que están registrados ante el SUA y cargarlos al catálogo de empleados dentro de Compaqui Nóminas de forma automática. Es importante mencionar que antes de ejecutar este proceso hay que cumplir los siguientes requisitos. Número 1, haber creado por lo menos un tipo de periodo dentro de la empresa diferente al extraordinario. Si verificamos dentro del SUA, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, también regreso a la presentación. Dentro del SUA, en la parte de los trabajadores, se fijan, tenemos aquí, voy a seleccionar por ejemplo a María. Tenemos su número de seguro social y su RFC. Estos dos datos de aquí son como su llave, es con lo cual puede identificar que es una persona única. Cada persona tiene un número de seguro social único o un RFC único. Entonces son las llaves con las cuales voy a utilizar Compaqui Nóminas para poder trabajarlo. También si verificamos, SUA se maneja por semanas o bimestres cotizados, no tanto por un periodo quincenal, un periodo catorcenal, un periodo mensual. Tal cual si verificamos dentro de SUA no hay un dato que yo diga, sabes que este trabajador es semanal, este trabajador es quincenal, este trabajador es mensual. Viene un campo donde te dice qué tipo de jornada maneja. Si trabaja toda la semana completa, si es en este caso jornada reducida algunos días, etcétera, ¿va? Pero no tenemos ponerle quincenal y demás. Por eso es importante que dentro de Compaqui Nóminas tenemos dado de alta nuestro periodo para que al momento de hacer la importación el sistema pueda asignarles el periodo que tenemos abierto en ese momento. ¿Sale? O bien nosotros poder seleccionar a qué periodo se van a asignar esos trabajadores que estoy mandando del SUA hacia Compaqui Nóminas. El siguiente requisito es tener de alta en Compaqui Nóminas el registro patronal. Si por algún motivo el registro patronal no estuviera registrado en Compaqui Nóminas e importamos desde SUA, vimos en este caso que las llaves son el número de seguro social y el RFC. Sin embargo, cada número de seguro social viene casado con un registro patronal. Esto significa que inmerso en esos archivos también viene el registro patronal con el cual vienen registrados esos trabajadores. Si por algún motivo no tuviéramos registrado el registro patronal,
lo va a dar de alta en automático dentro de Compact y Nóminas. El detalle está que si cargamos información de otra empresa de SUA, como no traería, en este caso, el registro patronal creado, me lo daría de alta y los cargaría. La recomendación aquí es tener registrado previamente el registro patronal para validar que realmente sí sean trabajadores de dicha empresa. El tercer requisito es haber generado en el SUA los archivos TXT de los trabajadores, datos afiliatorios y los movimientos, por lo menos esos 3 archivos que son los que va a utilizar para hacer la carga y que correspondan al registro patronal que requerimos importar, ¿va? Teniendo esos 3 requisitos, ya sí podemos hacer la importación. Simplemente aquí como refresh, recuerden que los campos clave son el número del seguro social y el RFC del empleado. Si ya existen trabajadores dentro de Compact y Nóminas y ya tienen ese número de seguro social o ese RFC, va a actualizarle la información. Por ejemplo, si tienen el número de seguro social y no tienen el RFC, les va a capturar el RFC. Si tienen el RFC pero no tienen su número de seguro social, les va a actualizar el número del seguro social. Si no tienen dado de alta el trabajador, pues se los va a registrar. Al importar los trabajadores, el salario base de cotización que va a asignar va a ser el último que tenga registrado SUA. Eso hay que tenerlo ahí en consideración. Entonces, ¿qué pasos hay que hacer para importar los trabajadores desde el SUA? Primero, ir al menú IMSS Infonavit. Posteriormente, ir a la opción de importar trabajadores desde el SUA. Seleccionar los archivos ASEC, el AFIL y el MOPT. Procesar los archivos para que nos despliegue la información. Validar los datos de los trabajadores que vamos a importar. Aquí en la validación me va a dar la chance de verificar que los datos estén correctos y si no, habrá algunos datos que me permitirán modificar y te lo vamos a ver. Posteriormente, darle en importar trabajadores, verificar la bitácora de importación, validar que se realizó la importación de los empleados de forma exitosa y en dado caso de que tuvieran en algún departamento un puesto y este no estuviera registrado dentro de Compact y Nóminas, validar que también se hayan dado de alta. Vamos viendo esta información dentro del sistema. Recuerden que siempre antes de hacer cualquier importación de cualquier tipo, corre algún proceso, corre alguna utilidad, siempre se recomienda tener un respaldo previo. Esto por si la información en SUA estuviera incorrecta y pues la cargamos a Compact y Nóminas, pues obviamente nos va a cargar información incorrecta. Entonces, siempre tener un respaldo tanto de SUA como de Compact y Nóminas, ¿va? Ok, voy a entrar a la empresa de Conexión SUA. Aquí se fijan, tengo ya varios periodos, tengo un mensual, un quincenal, un semanal. Voy a entrar al quincenal. Ok, ya estoy aquí en Conexión SUA quincenal. Primero que nada voy a revisar aquí mi catálogo de puestos. Tenemos aquí dos directivos y 2 ejecutivos, ¿va? Tenemos también nuestro catálogo de departamentos. Tenemos aquí el departamento de administración, contabilidad, soporte y ventas. Si los trabajadores que yo importe tienen un departamento o un puesto distintos a estos, los van a registrar. También podemos ver que en el catálogo de empleados tenemos 2, 4, 6, 7 trabajadores. A María Hernández, a Javier Mina, a Benito Juárez, a José Lizárraga, a Juan Lumbreras, a José Morelos y a Felipe Pérez, ¿va? Lo que voy a pasar a hacer ahorita es importar los trabajadores del SUA. Si recuerdan, nosotros bajamos a TXT unos archivitos, bajamos 6 archivos, pero aquí para hacer la importación me piden nada más 3. ¿Cómo se realiza esa importación?
Acá desde el menú IMSS Infonavit tenemos la opción de importar trabajadores desde SUA. Me dice aquí la recomendación que antes de ejecutarlo se recomienda respaldar la empresa. Y me va a pedir esos 3 archivitos. En cada uno me va a pedir el dato de los datos afiliatorios, de los movimientos y de los asegurados. Aquí te va diciendo qué archivo es el que va a requerir cada uno de los campos. También pone aquí algunas consideraciones. La número 1 dice no ingresar a los catálogos durante el proceso. Se recomienda que cuando se corre este proceso no haya gente trabajando en el sistema, ¿va? Decirle, oye, ¿sabes qué? Déjate trabajar un momento. Hasta salte de la empresa para evitar cualquier conflicto ahí entre la edición que esté realizando y lo que va a cargar para poderlo trabajar. Número 2, el número del Seguro Social y el RFC son los datos únicos y actualizables. ¿Esto qué te quiere decir? Que si ve que un trabajador ya existe, los únicos datos que les va a actualizar es el RFC y el número de seguro social, ¿vale? Si no existieran, los da de alta con toda la información. 3. Sin datos afiliatorios, si no pusiera aquí el archivo AFIL, ¿sale? En este caso, los trabajadores se van a dar de alta con una base de cotización mixta. Recuerden que tenemos que su base de cotización puede ser fija, variable o mixta. Y en el SUA tú defines cuál de los 3 es. Si no cargamos los datos afiliatorios que es donde se especifica esta información, todos serían como mixtos. 4. No incluye trabajadores existentes en Compact y nóminas. Si existe el trabajador, pues lo va a omitir y se lo va a brincar. 5. Los trabajadores con estado de baja dentro del SUA no los va a cargar dentro de Compact y nóminas. Y 6. El SBC a importar será el último registrado dentro del SUA. Teniendo estas 6 consideraciones, voy a pasar a seleccionar aquí los archivos. Primero voy a buscar los datos del asegurado. Me voy a venir a equipo, disco local C, cobranza. Y aquí voy a seleccionar el asec.txt. Posteriormente el de los datos afiliatorios, el afil.txt. Y luego el de los movimientos, que es el mob.txt. Una vez que ya los seleccionas, le das en procesar archivos, va a leer esos 3 archivos y nos va a mostrar aquí la información. Se fija, la información que me muestra está clasificada en campos en color blanco y en campos en color o fondo oscurito. Los campos que están en color blanco son campos editables. Por ejemplo, aquí me les pone que el código va a ser el 12, 13 y 14. Esto porque el último trabajador que yo tengo registrado en Compact y nóminas es el 11. De ahí busca el último código y le empieza a poner de forma ascendente. Sin embargo, yo los pudiera editar con doble clic aquí. Puedo entrar y hacer la edición del código por el código que yo requiera poner a los trabajadores. En el tipo de periodo, se fijan, todos me los mandó editar el semanal. Pero yo pudiera en este caso editarle al quincenal o al mensual, dependiendo donde quiero que se registren estos trabajadores. ¿Va? El SBC quedamos que iba a traer el último registrado, ya sea de la parte fija, de la parte variable o la parte mixta. Aquí los iría poniendo correspondientemente. Yo también los pudiera editar si en dado caso quisiera poner un SBC diferente al que trae SUA. Y aquí nada me muestra cierta información que ya trae cargada del SUA. El departamento al que corresponde, el puesto correspondiente, su turno, su información de la fecha de nacimiento, su código postal, lugar de nacimiento, sexo, su unidad de médico familiar, etcétera. Lo que es importante mencionar es que dentro del SUA en ningún lugar yo puedo capturar su salario diario. Capturo las bases de cotización, sus SBC, que es lo que le interesa al IMSS, pero al IMSS no le interesa su salario diario, por lo cual ningún trabajador va a traer capturado el salario diario cuando haga la importación desde SUA. Entonces aquí es importante que por lo menos editemos y capturemos el salario diario del trabajador correspondientemente. Por ejemplo, por ejemplo, aquí le voy a poner 800 a Miguel Carrillo, le voy a poner 160 a María,
y le voy a poner 380 a Juan Pérez. ¿Va? Ahí está. También yo puedo decir desde aquí quién deseo o quién no deseo importar. Desde aquí también puedo llevar ese control. Decir, ¿sabes qué? Estos dos sí, este no. O este no y los demás sí. O estos dos no. De aquí puedo marcar o desmarcar los que deseo importar. Ahorita voy a dejar marcados los tres. Una vez que ya tengo verificada mi información, simplemente le daremos aquí en importar trabajadores. Ya te va a decir que la importación de trabajadores desde el SUA ha finalizado. Ya te da cierta información que te dice para realizar el cálculo de la nómina se recomienda verificar y configurar el factor de riesgo de trabajo en el catálogo de registro patronal. Si el registro patronal no estuviera registrado, porque recuerden que lo daré de alta. El salario mínimo en las tablas de la empresa para verificar que están actualizados los datos, las tablas del ISR que se encuentren vigentes y nos da la bitácora. Vamos a ver la bitácora y aquí nos dice, oye, ¿sabes que en este caso se importaron los 3 trabajadores? Se dieron de alta estos 2 puestos. Departamentos ya estaban registrados, no se dieron de alta departamentos, vio que ya existían. Y nos muestra aquí la información que importó. Vamos a ver entonces los puestos, me dio de alta el asesor de B y el asesor técnico. En los puestos. Aquí está el asesor de B y el asesor técnico. Recuerden que los campos dentro del SUA están limitados a ciertos caracteres. Como está en SUA es como los va a registrar aquí. Hay que tener más cuidado con eso. También el catálogo de registros patronales. En dado caso de que este registro patronal no existiera, me lo daría de alta. La recomendación es que ya exista, ¿vale? Porque recuerden que hay que configurar certificados y más cosas que pues no me registraría si lo importa desde SUA. Se fijan, este registro patronal, el A8012, es el mismo que tenemos acá registrado, el A8012, de la empresa de computación en acción. Y por último, por los trabajadores, catálogo de empleados. Si verificamos, antes tenemos 7, tenemos 2, 4, 6, 8, 10. 7 más los 3 que importé están los 10. Si vemos en este caso a quienes importó, si recordamos, importó a Carrillo Hernández Miguel, a García López María y a Juan Pérez Hernández. Lo que les decía, tal cual esté registrado en SUA, tal cual lo va a importar. Aquí en apellido paterno le puso Juan, puesto que en SUA, en el apellido paterno, estaba registrado como Juan. ¿Va? Les asigna su SBC correspondiente, el salario diario que le asignamos de forma manual, su base de cotización. Recuerden que si no cargamos afiliatorios, aquí lo va a cargar como mixto. Carga su número de seguro social, el registro patronal se lo asigna, la información de su sexo, fecha de nacimiento, entidad federativa de nacimiento, su RFC, su CURP correspondiente, su código postal y demás datos que traemos desde SUA. ¿Vale? Entonces, esa es la importación o el envío de información desde SUA hacia Compact y Nóminas. Se fijan aquí sí es un poco manual, puesto que ya la información pues la genera un sistema externo a Compact, que es el SUA que proporciona el IMSS. Pero ahorita más adelante vamos a ver cómo enviar así más directamente de Compact y Nóminas hacia el aplicativo de SUA. ¿Alguna duda que tengan hasta este momento? Ok, Héctor Cruz nos pregunta, buen día. Cuando el empleado ya existe en nóminas, ¿cuál es el criterio para actualizar los datos generados en SUA? Al tener vacío el número de seguro social y el RFC, igual en nóminas. ¿Qué pasa si el RFC es igual? Limpia el número de seguro social. Si son diferentes, el RFC, el número de seguro social en SUA, contra los de nóminas, lleva prioridad los datos del SUA. Ok, vamos viendo un poquito de esa información. Esta importación no va a actualizar datos del trabajador. Si ve que el trabajador ya existe, ya sea por el RFC o por el número de seguro social,
no actualiza información. Si ve que ya existen, no le va a tocar nada, ¿va? Lo que sí, si tuviera el número de seguro social y no tiene el RFC, va a detectar, ok, este es el trabajador, pero no trae el RFC. Este es el único dato que va a actualizar, sale el RFC. A la inversa, tiene el RFC, pero no tiene su número de seguro social. Y hacemos la importación de SUA. Va a decir, ok, identifico que es el trabajador porque es el RFC, pero no tiene su número de seguro social. Ok, lo voy a actualizar por el que trae SUA. ¿Va? Entonces, en conclusión, los únicos dos datos que va a actualizar pudiera ser el número de seguro social o el RFC, siempre y cuando tenga el otro valor. Si tiene el RFC, actualiza el número de seguro social. Si tiene el número de seguro social, actualiza el RFC. Los demás datos no te los mueve porque recuerden que el objetivo de esta importación es normalmente para nuevas empresas. Y sabes que para no dar de alta a todos los trabajadores, pues mejor impórtate los del SUA. Ya los tienes registrados allá. O bien, mes con mes o periodo tras periodo, cuando un trabajador nuevo, si en su empresa deciden registrarlo primero en SUA y después en Compact y Nóminas, si lo registran primero en SUA, pues ya se lo pueden traer para acá e importarlo. Que la recomendación, vamos a ver un poquito más grande, que es hacerlo al revés, es capturarlo primero en Compact y Nóminas y mejor de Nóminas mandarlo hacia el SUA, ya que trae más información en Compact y Nóminas. Ahorita lo vamos a ver. Perfecto, nos dice que ya quedó fuerte y claro. Vamos a pasar entonces al siguiente tema, que va a ser la conexión ahora sí en línea con el SUA. Básicamente esta conexión nos sirve para exportar directamente los movimientos al SUA. ¿Qué movimientos? Altas de trabajadores, bajas de trabajadores, reingresos, ausencias, modificaciones de salario e incapacidades. Con esto nos evitamos hacer dos capturas, capturarlo en Compact y Nóminas y luego ir a capturarlo en SUA. Simplemente lo capturamos en Nóminas y SUA se va a alimentar pues automáticamente. Aquí lo único que hay que validar que pues, en SUA esté la empresa a la cual le vamos a cargar la información. ¿Va? ¿Qué es lo que se tiene que hacer para hacer esta conexión? Básicamente es entrar al módulo, filtrar los movimientos que deseamos enviar, ejecutar para que nos muestre la información, validar la información que se va a enviar, hacer mi conexión con mi base de datos del SUA, ¿va? Enviar los movimientos del SUA, ver la bitácora y verificar la información en el SUA. Vamos viendo cómo se realiza esto y algunos escenarios que se pueden llegar a dar. Para ejecutar este proceso es en el menú de IMSS Infonavit en conexión en línea con SUA. Aquí vamos a llenar la información de lo que deseamos enviar. Tenemos filtros de registro patronal, rango de fechas, tipo de movimientos, si van a ser altas, bajas de reingreso, movimientos o incapacidades. El tipo de periodo, si va a ser mensual, quincenal, semanal o lo de todos. Recuerden que en SUA no hay una clasificación por tipo de periodo y puedo mandar todos de un golpe y no hay ningún problema. Rango de departamentos y si deseo enviar información de trabajadores que estén dados de baja. ¿Sale? Si los deseo incluir, si no los deseo incluir o que se vayan ambos. Una vez que lleno los filtros, por ejemplo, voy a dejar este registro patronal que sé que ya tenemos en SUA. Voy a poner aquí año 2020, puesto que recuerden que yo les decía que la base de datos del SUA es del 2020. Y voy a ejecutar. Si vemos, va a validar la información y lo que encuentre en ese rango de fechas nos lo va a mostrar en pantalla. Dice, oye, detecté que en ese rango de fechas, para ser más exactos, por acá debe venir la fecha del alta. Va a estar en la parte del catálogo de empresas, ahorita lo vemos. Se fijan, en este caso aquí me quiere importar o me quiere generar información de un trabajador que se hizo el 5
de marzo del 2020, que está dentro de las fechas, ¿sale? A partir del 1 de marzo del 2020, 5 de marzo del 2020, se dio de alta un trabajador. Entonces el trabajador dice, sabes que detecto que es un trabajador nuevo, te lo voy a generar en el archivo para que lo puedas cargar al SUA, ¿va? De todo modo, yo aquí puedo marcar o desmarcar la información que deseo no se genere del archivo que se va a cargar en SUA. Si en SUA ya existe, pues no lo va a cargar. Si no existe, lo va a cargar la información, ¿va? Se fijan, no me detecta datos de movimientos o incapacidades. Aquí en movimientos se van a venir todo lo que es faltas, lo que son modificaciones de salario, y en incapacidades, las incapacidades que le habíamos dado de alta al trabajador. Vamos viendo, le voy a poner unas faltas ahí injustificadas a algún trabajador. Voy a hacerles un incremento de salarios para ver cómo se van a venir aquí reflejada esa información. Entonces vamos a abrir aquí la prenómina. Y vamos a ponerle a María Hernández. A ver, déjenme calcularlos para ver quién está en este periodo. 15 del 03 del 2020. Y va a ser 31 del 03 del 2020. Ok, voy a ponerle, por ejemplo, a María Hernández una falta injustificada. Voy a ponérselo por acá. Aquí mero. Una falta injustificada. Ahí está. Y a todos los trabajadores les voy a hacer un incremento de salario para que se modifique su SBC. Voy a venirme acá al menú de procesos, incrementos de salario. Voy a decirle que a todos los trabajadores del quincenal les hago un aumento en base a un porcentaje de un 20% que les aumente. Me da la información, voy a aplicar el incremento. Y ya le realizo ahí el incremento del salario. Voy a calcular nuevamente mi nómina. Y ahí está la información, ya les incrementó aquí el sueldo. Si yo me regreso otra vez a IMSS Infonavit, conexión en línea con SUA, y vuelvo a poner otra vez mis filtros, de igual forma, ejecuto, y ahí se fijan, ya tengo ahora 7 movimientos. Lo que es la ausencia de María Hernández, ¿va? Y las modificaciones de salario de cada uno de mis trabajadores, donde va a reportar el nuevo salario base de cotización que se generó a partir del incremento de su salario diario, ¿va? También aquí tenemos la fecha del movimiento, donde se aplicó tal cual cada uno de ellos. La ausencia se la puse el día 9 y el incremento de salarios puse que se aplica el día 1 correspondientemente. Entonces ya se trae acá la modificación. Incapacidades, vamos viendo. Voy a poner una incapacidad a algún trabajador. Vamos a ponerle a Alberto una incapacidad. Aquí va a ser muy importante que los datos se pongan tal cual vienen en la incapacidad del IMSS, puesto que si no coinciden podemos tener problemas en SUA. Inclusive aquí en el folio voy a poner un folio X, donde vamos a ver que va a marcar error en la estructura y del folio, ¿va? Tiene que ser el folio exactamente como lo da el IMSS. Voy a poner que fue accidente de trabajo, voy a poner que se lo autorizaron 5 días, a partir del primer día de este periodo, voy a ponerle que fue por riesgo de trabajo, tipo de riesgo que fue un accidente, se le va a reintegrar un 100% de la incapacidad, no hubo una secuela y fue incapacidad única. Y aquí le ponemos que fue una incapacidad por accidente. Guardo la información, vuelvo a calcular la nómina.
Se fija que ya disminuyó el sueldo, puesto que ya está por incapacidad de esos días. Y si me vengo atrás al correr el proceso de conexión en línea con SUA, vuelvo a poner otra vez los filtros. Ya en incapacidades tengo una. Esa de Alberto, por los 5 días, riesgo de trabajo, accidente de trabajo correspondientemente, y toda la información de la incapacidad. Es importante mencionar que los datos que va detectando el proceso que están incorrectos nos los voy poniendo en color amarillo. Por ejemplo, estos números de seguro social tienen ahí un error, ya sea en cuanto al dígito verificador o a la estructura, que tiene 13 dígitos en lugar de 11. Los dígitos verificadores no coinciden. Se fijan, aquí hay dos donde sí están bien y los demás están incorrectos, ¿va? ¿Esto para qué me va a servir? Para que cuando envíe información al SUA, obviamente no los va a poder importar y en la bitácora te lo va a mencionar. Recuerden que lo que está ahí en blanco es información que podemos en algún momento editar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sigue aquí? Ya tengo aquí la información, inclusive ya puedo empezar a filtrar de qué quiero que se mande, qué no quiero que se mande. Una vez que ya tengo todo esto revisado, el siguiente paso es decirle a qué base de datos del SUA va a meter esa información. Lo vas a ver por el registro patronal. O sea, vas a ver en qué base de datos le voy a decir, y dentro de la base de datos vas a ver a qué registro patronal por el registro patronal que estoy asignando aquí, ¿va? Entonces, aquí en conexión SUA, le voy a dar un clic. Y aquí es donde me pide que yo ponga la base de datos del SUA. Si recuerdan, la ruta por default es en C, cobranza SUA, y la base de datos es la SUA.mdb. Si por algún motivo nosotros instalamos en alguna otra ubicación, tenemos que darle aquí en los tres puntitos e ir a buscar donde tenga yo la base de datos del SUA, seleccionarla y darle en abrir para que sepa que a esa base de datos es donde le va a meter información, ¿va? Una vez que ya está seleccionada la empresa de SUA, simplemente el último paso es darle enviar movimientos a SUA. Ya te va a decir aquí qué fue lo que envió. Altas envías correctamente 0, incorrectamente 1. Movimientos enviados correctamente 0, incorrectamente enviados 7. Incapacidades enviadas correctamente 0, correctamente 0, incorrectamente 1. Para saber qué fue lo que salió mal en la bitácora, lo podemos validar. Vamos a empezar con las altas, bajas y reingresos. Me dice, oye, ¿sabes qué? A Felipe Pérez no lo pude registrar porque el código postal no puede estar vacío. Para SUA es un dato obligatorio. Ah, ok. Oye, ¿y en los movimientos qué fue lo que pasó? Ah, en los movimientos tenemos las modificaciones y tenemos las ausencias, pero en este caso no se pudo cargar porque el número de seguro social tiene una estructura que no es válida. El dígito verificador es incorrecto, ¿sale? Ahora, de Javier Mina y Juan Alberto, que sí estaban bien en sus códigos postales, te dice, oye, ¿sabes qué? No se localiza ningún movimiento en la tabla de movimientos. Esto se debe a que si realmente sí existe el movimiento, pero dentro de SUA no existe el trabajador dado de alta. Oye, Fresco, ¿y por qué no se vino acá para darlo de alta? Porque no viene en el rango de fechas que yo puse. Yo tengo que poner en el rango de fechas las fechas en las que se dieron de alta esos dos trabajadores para que lo mande aquí al apartado de altas, bajas o reingresos, lo cargue y después poderles cargar información. De las incapacidades, que es lo que nos dice. Nos dice, oye, ¿sabes qué? La estructura del folio del IMSS no es válida la estructura. Por eso les decía que hay que poner la incapacidad exactamente como no la dan. Vamos a corregir uno de los datos para no corregir todos. Me voy a venir, por ejemplo, acá al catálogo de empleados y voy a corregir, por ejemplo, el de Felipe Pérez Delgadillo, que nos decía que su problema era por el código postal. Le voy a poner aquí el código postal, que va a ser el 44600. Le voy a poner aquí la entidad federativa, que va a ser Jalisco. Y con eso.
voy a volver otra vez a correr el proceso. IMSS Infonavit, conexión en línea con SUA. Ponemos los filtros. Como ya está hecha la conexión, ya nada más simplemente le doy en ejecutar para que me muestre los movimientos y en enviar movimientos a SUA. Ahora si se fijan, ya me dice ahora sí, altas enviadas correctamente una, y ahora sí ya la envió correctamente, y los demás pues siguen con los errores porque no los corregí. Si checamos la bitácora, ya me dice, oye, ¿sabes qué? Ya soy de alta 1, con errores, en las altas ya no hubo ningún error. Ahora, registrados correctamente, en altas, tengo aquí a Felipe Pérez Delgadillo con su información. Si yo me vengo acá al SUA, si recuerdan tenemos 3 trabajadores registrados, si vengo aquí al área de trabajadores y reviso, ya tenemos 4 trabajadores. Entre ellos ya tenemos aquí a Felipe Pérez Delgadillo. Que si se fijan en Compact y nóminas inclusive están en minúsculas, pero acá en SUA lo paso todo en mayúsculas. Entonces también hay ciertas conversiones de datos a como lo requiere SUA, con la información correspondiente de su SBC tal cual y toda la información como la maneja dentro de Compact y nóminas. ¿Va? Entonces, así es como se manejaría esta información. Adicionalmente, en el módulo aquí de importación tenemos la opción de exportar los datos que tengo aquí generados aquí abajo, mandarlos a Excel para revisarlos de un poco mejor, en dado caso de que se requiera. Déjame cerrar esto, cierro la bitácora. Puedo exportarlos a Excel. Ya está abierto, sí, ya lo había abierto en automático, que acá está. Aquí se fijan, ya tenemos aquí la información correspondiente del SUA. Se fijan, me mandó nada más la pestaña que tenía activa en ese momento, que en este caso era la de altas. Si quiero mandar movimientos o incapacidades, tengo que tener la pestaña abierta y darle en exportar para que mande lo del grid que tengo en uso en ese momento. Y por último tengo la opción de generar archivos a TXT. Esta opción se da cuando yo tengo un equipo donde tengo Compact y nóminas, por ejemplo en este, y el contador o la persona de recursos humanos que se encarga de llevar el control del SUA, tiene el SUA en otro equipo completamente diferente, donde yo no puedo venir a hacer la conexión directa. Entonces será necesario que yo genere archivos TXT para cargarlos manualmente a SUA. Ahorita vemos esa parte, va a ser el siguiente tema. Antes de pasar a la última parte de este módulo, ¿alguna duda que tengan hasta el momento? Ok, vamos bien, se fijan, está muy sencillito, manda la información pues de forma automática. Ahí tenemos una duda de Héctor Cruz, nos dice, si en Compact y nóminas tengo varias empresas, porque soy un despacho contable, al enviar al SUA por el registro patronal identificará los movimientos que corresponden en el SUA. Así es, por el registro patronal. Recuerda que este registro patronal debe de coincidir o cuando envíe la información lo va a validar acá dentro de la base de datos del SUA con la empresa que tenga ese registro patronal. Recuerda que yo en esta base de datos puedo tener varias empresas registradas en SUA, pero nada más una empresa va a tener un mismo registro patronal. Recuerden que en este caso nosotros en nóminas damos de alta varias empresas de distintas sucursales que corresponden a lo mejor al mismo RFC, inclusive a lo mejor al mismo registro patronal. Pero para SUA el IMSS lo ve como una empresa, no lo ve como, la sucursal 1, la sucursal 2, la sucursal 3. Entonces, ahí sí, en SUA vamos a tener una sola empresa. Hay ocasiones donde sí lo realizan, ¿va? Por ejemplo, a lo mejor en Compact decimos, oye, ¿sabes qué? Deseo ante el IMSS llevar por separado la información de Compact de Guadalajara, la de Culiacán. Se puede sí, siempre y cuando manejen registros patronales separados. Es el único registro que pone ahí el IMSS. Ok, si tú quieres llevar por separada la parte de Culiacán, tienes que ir con la documentación de la sucursal a dar de alta un registro patronal único para dicha sucursal.
Por eso inclusive dentro de una misma empresa de nóminas, si recuerdan, podemos tener distintos registros patronales, puesto que podemos dar de alta sucursal, cada una de mis sucursales con un registro patronal diferente, ¿va? Entonces si se pudiera esa parte. Ok, son los que tenemos hasta ahorita, entonces vamos a pasar al siguiente tema, que es el generar archivos en TXT para SUA. Cuando no se tiene acceso a la base de datos del SUA, ya sea porque se encuentra instalado en otro equipo, se pueden generar archivos TXT para la carga de altas, movimientos e incapacidades hacia el SUA. Si recuerdan, esto los generamos del SUA para cargarlos a nóminas, pero también se puede generarlos de nóminas para cargarlos hacia el SUA. Vamos viendo cómo se realiza esto. Y aprovechando que tenemos aquí abierto ya el modulito del SUA, simplemente es, ya que tenemos igual filtrada mi información, en vez de mandarlos directamente al SUA, lo que vamos a hacer es generar archivos TXT. Y aquí te va a preguntar, oye, ¿en qué ruta los va a generar? ¿Qué archivos vas a generar? Altas, movimientos, incapacidades. Y aquí te pide los nombres de cada uno de los archivos, cómo los va a generar. De altas nos va a generar el ASEC y el AFIL. De movimientos el MOPTO y de incapacidades el INCAP, tanto de los movimientos como los datos de la incapacidad. Le damos aquí en continuar, por default siempre te va a arrojar aquí la ruta de la empresa y dentro de la ruta de la empresa te va a generar una carpeta con el registro patronal y luego una subcarpeta que se va a llamar SUA. Continuar, sí. Ya termina la exportación, ya los generó. Si yo vengo a revisar en este caso, acá en disco local C, Compact, empresas, aquí por fecha. Acá es donde la tengo, déjame la encuentro, la empresa se me perdió. Acá está. Conexión SUA. Me genera una subcarpeta con el registro patronal, una subcarpeta de nombre SUA y aquí me generó los archivitos, ¿va? Con la información que teníamos dentro del módulo. Ahora, dentro del SUA, ¿cómo hago esta importación? La importación se realiza desde los trabajadores, ¿va? Puedo abrir o seleccionar cualquier trabajador, por ejemplo, Felipe. No importa el trabajador que seleccione, ¿va? Nos vamos a venir aquí a la pestaña importar datos. Y aquí te va a decir qué datos va a importar. La única desventaja de mandar así por separado es que tienes que importar archivo por archivo. No puedes mandarlos todos de golpe como lo hicimos cuando mandamos de SUA hacia Compact y Nóminas. Aquí tengo que ir cargando archivito por archivito. Por ejemplo, voy a seleccionar el de los datos del asegurado del trabajador. En la SEC. Voy a darle aquí en examinar y voy a buscar dentro de la carpeta. Déjenme copiarme la ruta de acá. Y la ponemos. Entonces quedamos que estamos cargando el ASEC, datos del asegurado. Ya lo pone y le vamos a dar aquí en importar. Dice que va a generar una bitácora, un archivo de importación, aceptar. Y aquí nos va a decir del lado derecho, hasta que termine, los datos. Se importó el archivo de trabajadores, a qué hora inició, a qué hora terminó, total de registros procesados 1, aceptados 1, actualizados 1, si bien aquí me actualizó un registro, rechazado 0. Voy a decirle ahora, ¿sabes qué? Te voy a mandar los datos afiliatorios. Voy y busco el afil, importar, empieza a actualizar aquí la bitácora. Ya te dice la hora de inicio, la hora de término, procesados 1, registros aceptados 1, actualizados 1 y rechazados 0. ¿Va? Aquí lo que está haciendo es me está actualizando a Felipe, está actualizando esa información.
Si cargo un archivo que tiene problemas, por ejemplo, el de los movimientos, que se recuerdan marcaba Roy por los números de seguro social y demás. Vamos a ver qué es lo que va a hacer. Es el de movimientos. Aquí está. Importar. Te dice, oye, ¿sabes qué? No coinciden los tipos. Porque la estructura del número de seguro social de los trabajadores está incorrecto. ¿Va? Ahora vamos a calarle con las incapacidades. Datos de incapacidades. Importar. Ya me hice procesados 1. Bueno, ahorita que terminé. Chequense, procesados 1, pero aceptados 0. Con error rechazados 1. Y acá abajo te dice, oye, ¿sabes qué estás intentando importar? El folio de la incapacidad no puede estar en blanco. Recuerden que aun cuando yo le puse 129, como no cumple la estructura completa del folio de incapacidades del IMSS, al principio me lo va a rellenar con espacios en blanco. Entonces al ver un espacio en blanco dice, no, ¿sabes qué? Esto está mal, tache y lo rechaza. Eso hay que tenerlo ahí en consideración. Y así es como se importaría la información de forma manual cuando tenemos la base de datos del SUA en otro equipo. ¿Dudas con esta información o hasta el momento? Ok, aparentemente vamos bien. Vamos a pasar con el último tema de reportes para que nos quede bien claros cuáles sí hace consideración a SUA y cuáles no hace consideración a SUA entre los reportes que tenemos ahí para su uso. Vamos viendo. Okay. Reportes. Dentro de Compact y Nóminas cuenta con reportes que te van a visualizar internamente los importes para el pago de la liquidación de IMSS e Infonavit. Entonces, los reportes que yo tengo en IMSS Infonavit, su liquidaciones, estos dos de aquí, únicamente van a leer información de Compact y Nóminas. Para nada van a ir a leer la base de datos o la información de SUA. Esto es meramente interno de nóminas. ¿Va? Para que nos quede más claro qué es lo que hace cada uno, en liquidación mensual IMSS informativa, este reporte obtiene las incidencias y los importes de retenciones mensuales realizadas para el pago del IMSS por sus diferentes rubros. Es útil para comparar contra los totales que se te van a reportar ante el IMSS. O sea, aquí es un poco más manual de sacar tu reporte e ir a checarlo contra SUA manualmente. El segundo reporte, la liquidación bimestral retiro cesantía Infonavit. Este reporte muestra las cuotas retenidas bimestralmente para el Infonavit, cesantía, vejez y retiro, siendo muy similar al que se tiene en SUA. Al ejecutarlo podemos verificar que el número de incidencias y ausentismos de cada empleado, para poderlo checar contra SUA, y conocer los importes generados de Infonavit, cesantía, vejez y retiro, y poderlos comparar contra SUA, ¿vale? Pero esto me lo da únicamente con la información de nóminas y yo manualmente puedo ir a checarlo en el portal del IMSS o en el SUA. Ahora, existe otra ramificación de reportes que esto sí va a ser una comparación contra la base de datos o bien la, la información o el reporte que me arroja SUA. Esto por si lo tengo en otro equipo separado, genero el archivito de reporte y lo puedo también cargar para hacer la validación. Entonces, Compact y Nóminas cuenta con otros reportes que se conectan a la información proporcionada por SUA para sacar una comparativa más directa, tomando en consideración la información calculada por el SUA. Estos están en el menú IMSS Infonavit, conciliaciones versus SUA, y tenemos la liquidación mensual, la bimestral, las nóminas calculadas, contra la mensual y contra la bimestral. ¿Qué me muestra cada uno de ellos? La liquidación mensual versus SUA. Realiza una conciliación entre la información del SUA con el cálculo de la liquidación mensual en Compact y Nóminas y se pueden identificar las diferencias tanto por rubro y por totales. La liquidación bimestral versus SUA realiza una conciliación de información del SUA
con el cálculo de la liquidación bimestral de compaquinóminas. Además, considera amortizaciones y se puede identificar las diferencias en rubros y por totales. Las nóminas calculadas versus SUA mensual realiza una conciliación entre la información del SUA con las nóminas calculadas en compaquinóminas y se podrán identificar las diferencias por rubro y totales. Y la bimestral para realizar una conciliación entre la información de SUA con las nóminas calculadas en compaquinóminas, y esto nos puede servir para ver las amortizaciones y verificar inconsistencias tanto en el sistema o en el SUA. Vamos viendo un poquito de estos reportes. Cabe resaltar que la empresa de SUA pues no tiene muchos movimientos, tampoco la empresa de nóminas, por lo cual pues no me va a una comparativa entre los dos, pero lo que sí nos importa ahorita es saber realmente qué es lo que hacen los reportes de forma muy general. Entonces, en IMSS Infonavit, los de SUA liquidaciones, estos únicamente demuestran información a nivel de nóminas sin considerar nada del SUA, ¿va? Por ejemplo, la liquidación mensual informativa me pide el registro patronal, me pide el ejercicio, el mes correspondiente, rango de departamento, rango de empleados, si únicamente empleados con incidencias, si el tipo de reporte lo quiero ver como detalle cuotas obrero patronales o como una cédula de determinación, y si deseo mostrar el desglose del cálculo. Ejecuto el reporte. Como le puse que sí me mostrará el desglose del cálculo, pues me va a mostrar todo el desglose que está realizando para cada uno de los cálculos correspondientes. Si no lo marco, pues todo esto se lo omite, ¿va? Me las ponía como registro de tablas. Y aquí te va dando en este caso, pues la información en cada uno de los rubros, ¿vale? Cuánto fue por el excedente del patrón, el excedente obrero, las prestaciones patrón, las prestaciones obrero, cesantía y vejez, medicamentos, etcétera, ¿va? Pero esto lo que mencionamos te lo da a nivel únicamente de nóminas. Si tú quieres comparado contra SUA, pues tienes que hacerlo manual, de ir a abrir SUA y checar la información. Entonces, esos dos reportes, lo que son liquidación mensual y liquidación bimestral, que está en el apartado de SUA liquidaciones, son únicamente a nivel de nóminas. Pero los que tenemos en conciliaciones versus SUA, esto sí me va a dar un comparativo contra la base de datos del SUA. Si yo entro en este apartado, vamos a ver que entre los filtros que me va a pedir el registro patronal, el año, el mes, y aquí te dice de dónde va a leer la información del SUA. Leer la base de datos, sí, ya la tengo asignada en el módulo, ya sabe hacia dónde va a leer la base de datos. ¿Va? En este caso, si no tuviera el SUA instalado en el mismo equipo, yo puedo decirle, sabes que te voy a cargar el archivo de pago .sua, ¿sale? El que genera en este caso el SUA para realizar los pagos. Aquí también lo podemos seleccionar. Voy a decirle primero que lo haga en base a la base de datos del SUA. Nos lo abre en Excel. Nos va a mostrar aquí la información. Acá viene, este no es, este era el anterior, este de acá, este de aquí. Ok, nos muestra la información de todos los trabajadores. Me va a mostrar la información que tiene Compaquí nóminas. Y ya posteriormente por cada uno de los rubros de lo que es por cuota fija, por excedente, por prestaciones, por gastos médicos, etcétera, te va a ir diciendo cuánto tiene nóminas, cuánto tiene SUA en totales, o bien por cada uno de los trabajadores. Como yo ahorita en SUA no tengo información que es lo que les mencionaba, pues en este caso, pues no me da información, pero también se pudiera en algún momento aquí, pues validar las posibles diferencias que tenemos entre nóminas y el SUA y nos daría aquí la diferencia correspondiente. Si no tuviéramos instalado dentro del mismo equipo el SUA o la base de datos, yo le puedo decir que deseo cargar un archivo del pago .sua. Cuando ejecuto el archivo o el reporte hacia Excel,
Obviamente toda la parte de SUA va a estar ahorita en blanco, puesto que no tenemos información, pero te va a dar chance de ir a buscar el archivo .sua del pago, que te genera en este caso el SUA, para seleccionarlo, importarlo y aquí te va a ir llenando la información con ese archivo SUA, ¿va? Así es como lo podríamos realizar. Entonces, duda aquí con los reportes que se manejan únicamente a nivel de nóminas y los reportes que sí hace un comparativo contra SUA. Si fijan, está sencillito, está muy fácil el módulo. Realmente lo que los invito es a estarlo practicando. Con esto básicamente son todos los módulos que tienen que ver con la conexión en línea al SUA. El día miércoles pasado mañana vamos a tener otra sesión que es la conexión en línea con el ITSE. Ahí vamos a ver qué es ahora sí el complementario que le va a servir para enviar la información. Básicamente SUA me sirve para verificar los cálculos y demás datos. Pero por medio del ITSE vamos a ver cómo mandar la información ahora sí ante el IMSS correspondientemente. Ya eso lo veremos pasado mañana. Entonces básicamente con esto me despido. El día de hoy por la tarde cargaré ya la sesión, más tarde el día de mañana, donde podrán descargar la presentación, el video y también les voy a cargar ahí la base de datos del SUA. Por si en algún momento desean ustedes hacer ciertas prácticas dinámicas ahí y estarle picando, pues lo pueden realizar de forma demo. Les agradezco su atención. Ahorita que finalicemos el curso, los voy a mandar a la encuesta. Favor ahí de llenar la encuesta y poner qué otros cursos les gustaría que brindáramos el mes siguiente para tenerlos en consideración. Soy en este caso Francisco Delgadillo. Fue un placer estar aquí en esta sesión con ustedes y pues quedamos atentos para las próximas sesiones. Nos vemos y hasta luego.